Y le doy la bienvenida a Jodor Khalid, analista de política internacional especializado en geopolítica y defensa nacional. Es investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Jodor. Y aquí la pregunta que muchos se hacen es, primero, ¿qué tan cerca está Estados Unidos de un conflicto? ¿Y qué tan serias serían las consecuencias, no solo para Estados Unidos e Irán, sino principalmente para la economía mundial? Bueno, las consecuencias serían gravísimas, obviamente. Cualquier conflicto y particularmente los que hemos visto tanto en el Medio Oriente como en el norte de África han tenido consecuencias de niveles catastróficos. Y solo tenemos que ver a Libia, tenemos que ver a Yemen, tenemos que ver Siria, Irak, Afganistán, todos países que han experimentado con la guerra y que lo que hemos visto fue la destrucción no solo de la infraestructura del país, sino en parte, en algunos lugares, el quiebre del tejido social. Ahora, ¿qué tan lejos o qué tan cerca? Físicamente podemos decir que están muy cerca de entrar en un conflicto. No tiene que ser Estados Unidos un vecino geográfico de Irán para poder atacarlo y estar presente militarmente. De hecho, esta semana han enviado 1000 tropas más a la región. Ahora, cuando hablamos en términos de tomar decisiones para ir efectivamente a la guerra, creo que estamos bastante lejos de eso todavía y mi creencia viene a partir de las posiciones que han tomado los dos actores. Ambos han negado públicamente la opción de un conflicto, más allá de la filtración que hemos escuchado del jueves pasado sobre la decisión de atacar militarmente de Estados Unidos a Irán, que luego se retractó sobre ese camino, ¿no? Donald Trump, y fue justamente los que nos enteramos. Entonces, para ponerlo un poquito más claro, físicamente están muy cerca, pueden entrar en conflicto en cualquier momento porque sus tropas están desplegadas, pero por otro lado, creo que la intención clara de los dos es evitar el conflicto a toda costa. Ahora, uno ve confusión en parte de la política exterior de Estados Unidos. El presidente Trump en sus cuentas de redes se pregunta por qué China, Japón, otras potencias no vigilan el estrecho de Hormuz, el Golfo de Omán, el Golfo Pérsico, y sí Estados Unidos, y dice no pagan por ello cuando prometió defenderlo. Impone sanciones al líder supremo iraní, al líder supremo Khamenei, y cuando está haciendo la declaración habla de Khomeini, el líder supremo fallecido en 1989. Y sabemos por fuentes que aquí en Washington el Pentágono se opone y es muy reticente a ir a un conflicto porque entiende las consecuencias, pero que asesores considerados halcones de línea dura como Bolton, Pompeo, la misma directora de la CIA, estaban a favor de una intervención. Y hay quienes dicen en el Congreso que el no hacer nada, que el solo imponer sanciones, le da al mundo una señal de debilidad de parte de Estados Unidos. Sí, tomo el segundo punto primero, ¿no? Con respecto a las divisiones dentro del gobierno, esto ha sido claro, lo hemos visto en las renovaciones y las renuncias de las personas en los cargos, tanto del Pentágono como los reemplazos que vimos en la Secretaría de Seguridad. Ahora bien, esto sucede en todos los gobiernos. Dentro del gobierno iraní también hay distintas corrientes, algunas veces han encontrado en colisión. Ahora, por otro lado, Estados Unidos y estas acusaciones que hace Donald Trump en particular contra Japón, China, Estados Unidos cumple el rol de guardián o policía mundial porque quiso asumir ese rol también, porque entiende que hay ganancias que no tienen que ver específicamente con lo económico. Hay ganancias que van o que se observan desde el lado de la presencia internacional, el hecho de poder imponer ciertas reglas, y todo esto, si bien no tiene un beneficio económico, monetario, palpable, sí tiene beneficios en términos de poder y presencia de Estados Unidos a nivel global. Ahora, algo que está claro, la situación hoy en día es muy diferente a cuando finalizaba el gobierno de Barack Obama. Había un acuerdo nuclear con Irán, había una línea de comunicación entre el secretario de Estado John Kerry y su par en Irán. Eso no existe ahora. Mucho más delicado aún cuando, por ejemplo, Estados Unidos no tiene un secretario de defensa en ejercicio
El que estaba se tuvo que ir por un escándalo de violencia doméstica. El que llega es apenas encargado y las decisiones de los encargados no tienen el mismo respeto y peso dentro de instituciones como las fuerzas militares que la de alguien que ha sido ya ratificado en su cargo. Sí, coincido. Ha habido un cambio muy grande, entre la administración anterior y esta, de Obama a Trump. Sin dudas que hay una brecha entre medio en términos de política exterior muy amplio. De hecho, podríamos decir que en algunos puntos hasta son totalmente contrarios, y en particular con respecto al acuerdo nuclear, que creo que eso lo vemos y queda muy claro. La administración Obama llevó a Estados Unidos a una mesa de negociación con otros aliados europeos y sumaron a Irán para poder instalar un esquema que evite que Irán pueda obtener armas nucleares. Ahora, con Donald Trump lo que hemos visto fue apelar al unilateralismo, a una política exterior más agresiva. Esto ha sacado a Estados Unidos, entre otras cosas, del acuerdo nuclear, pero también podemos hablar del Acuerdo de París con respecto al medio ambiente. Tampoco se renovó el acuerdo de misiles de medio alcance con Rusia. Hay un golfo entre lo que fue la administración de Obama y lo que es la administración de Trump hoy día, y las señales son claras. Estados Unidos hace su propio camino hoy día y no toma en consideración, tanto como lo hacía antes, a la opinión de sus aliados. Y con respecto al acuerdo nuclear ha sido muy claro. La Unión Europea ha tomado otra posición, y otros organismos internacionales, como por ejemplo la Agencia Internacional de Energía Atómica, encargada de implementar el esquema diseñado por el acuerdo nuclear, también ha tomado una posición distinta a la de Estados Unidos. Bueno, ya regresamos con Hodor Khalid, analista de política internacional especializado en geopolítica y defensa nacional, después de la pausa. No se vaya.